giros. A su vez vemos que estas circunvoluciones van a estar separadas por estos surcos, ¿no? Que no son tan profundos, que son surcos superficiales, ¿no? Entre los surcos, entonces vamos a encontrar la circunvolución. Por ejemplo, ¿no? Esta elevación, que sería esto, corresponde a la circunvolución, que está separada por surcos que no son tan profundos, ¿no? Entonces los surcos van a dividir el cerebelo en circunvoluciones. Ahora tenemos surcos más profundos que se llaman fisuras o cisuras, ¿no? Aquí tenemos un surco que lo divide en circunvoluciones, en estos relieves, en estas pequeñas eminencias arrugadas, ¿no? Entonces se llaman circunvoluciones o giros. Y vamos a tener surcos más profundos que van a dividir al cerebro en lóbulos, ¿no? Como por ejemplo acá, después vamos a hablar, ¿no? Esta sería la fisura o cisura de Silvio. Esto se llama cisura, ¿no? Las cisuras o fisuras son surcos mucho más profundos. Cisuras. ¿Ok? Entonces las cisuras van a dividir al cerebro en lóbulos, que son más profundos. Ya vamos a ver ahorita cuántos lóbulos tenemos y cómo se clasifican esos lóbulos, ¿no? Entonces los surcos, ¿no? son menos profundos, dividen al cerebro Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Joana. Joana. Ay, Dios mío. Recién estás entrando ahorita, mamita, ¿por qué tan tarde? Não estava conseguindo entrar, consegui agora, graças a Deus. Ya, mamita. Entonces presta atención a la clase. Ok, mami. Ya. Entonces, la cara externa del cerebro va a presentar circunvoluciones que están separadas por los surcos, ¿no? Elevaciones. Y va a presentar surcos más profundos llamadas cisuras o fisuras que dividen al cerebro en lóbulos, ¿no? Aquí hacia adelante voy a tener el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital. Ya lo vamos a ver ahorita. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco de la configuración interna. ¿Cómo se va a organizar el cerebro en la parte interna? ¿No? Aquí es un corte, si ustedes pueden apreciar esta imagen. El corte es frontal, ¿no? Divide en dos partes al cerebro, una parte anterior y una parte posterior. Entonces es como si lo estuviera mirando de frente acá, ¿no? Va a tener ese aspecto. Este corte se llama el corte de Charcot, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que en la periferia, esta estructura más oscura que la vemos aquí, formada por sustancia gris, forma lo que se denomina la corteza cerebral. Entonces, toda la periferia, como ya habíamos hablado antes, la sustancia gris se va a encontrar hacia afuera, ¿no? En la periferia, formando la corteza cerebral. Esta área de la corteza cerebral es muy importante porque quizás es el área más evolucionada del cerebro, ¿no? En realidad de todo el sistema nervioso. Dentro de esta área es donde se va a ejecutar, va a recibir la información, va a elaborar una respuesta, ¿no? Va a asociar las informaciones, elabora una respuesta. Esta área de la corteza cerebral es el área del razonamiento y del pensamiento abstracto, ¿ok? En la parte central vamos a ver esta estructura que corresponde, todo esto es sustancia blanca, ¿no? Lo que se ve de color blanco es la sustancia blanca, que ustedes ya saben que está formada por axones de las neuronas, ¿no? Principalmente esos axones van a formar fibras mielínicas. Entonces, dentro de la sustancia blanca voy a encontrarme con los núcleos grises, ¿no? Que habíamos visto ya en la embriogénesis, ¿no? Llamado cuerpo estriado, que se van a asociar con otros núcleos y van a formar los famosos ganglios basales, ¿no? Los ganglios basales son los núcleos de sustancia gris que se encuentran dentro de la sustancia blanca, como vemos aquí. Entonces, el telencéfalo tenía su propia cavidad, ¿no? Que sería los ventrículos laterales, ¿no? Estos son los ventrículos laterales. ¿Y qué más? Nosotros dijimos que el cerebro estaba formado por el telencéfalo y el diencéfalo. Esta parte central y media, toda esta parte, corresponde al diencéfalo. Todo eso es diencéfalo.
¿ok? Entonces, el diencéfalo va a estar formado, aquí todo esto es el tálamo, es parte del tálamo. Y esta va a ser la cavidad del diencéfalo. ¿Cómo se llamaba la cavidad del diencéfalo? Tercer ventrículo. Entonces, de esta manera se está organizando la parte interna del cerebro, ¿ya? Para que tengan en cuenta y se ubiquen. Esto es para ubicarse, ¿no? La periferia, la corteza cerebral formada por sustancia gris. En la parte central, la sustancia blanca. Sus dos cavidades, que son los ventrículos laterales, y los ganglios basales, que son núcleos grises, ¿no? Que se asocian también al cuerpo estriado. Y vamos a ver acá en la parte central, y esta estructura corresponde al diencéfalo. Recordemos que telencéfalo y diencéfalo forman el cerebro, no se olviden, ¿no? Entonces acá el tálamo, vamos a tener al diencéfalo, que estaba compuesto por el tálamo, todo esto va a ser tálamo. Hacia abajo el hipotálamo, es lo único que podemos observar en este corte. Y su cavidad, ¿no? El tercer ventrículo. Bien. Vamos entonces a empezar a describir la parte externa del cerebro, ¿no? La configuración externa. Entonces, habíamos dicho que el cerebro estaba separado por la fisura interhemisférica en dos hemisferios, un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho, ¿ok? Y en el fondo de esa fisura vamos a encontrar una gran cantidad de fibras nerviosas que forman el cuerpo calloso. El cuerpo calloso no es más que una estructura formada por millones de fibras que conectan al hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Eso va a ser el cuerpo calloso. Va a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿Ok? Y vemos que presentan surcos que lo van a dividir en circunvoluciones o giros, que son estas eminencias, y surcos más profundos llamadas cisuras que lo separan en lóbulos. ¿Ok? Muy bien. Esta cisura interhemisférica en la parte superior al cuerpo calloso, va a estar ocupada por una prolongación de la dura madre. Entonces nosotros acá estamos viendo esta prolongación, ¿no? Vertical de la dura madre, que se llama la hoz del cerebro, ¿ok? Entonces la hoz del cerebro es una lámina vertical, que divide a los dos hemisferios, ¿no? Separa a los hemisferios derecho de izquierdo. Pero vamos a ver que la dura madre acá también va a emitir una lámina horizontal, como la vemos acá. Esa se llama la tienda del cerebelo o tentorio cerebeloso, que va a separar al cerebro, que se ubica en esta posición, del cerebelo que va a estar aquí abajo, ¿no? Eso para que lo tomen en cuenta y más o menos se den idea de lo que estamos hablando. Ya. Ahora, vamos a hablar de las formaciones interhemisféricas. Esas formaciones, aquí vemos, no, esta es la cara inferior del cerebro, este es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, perdón, hemisferio izquierdo, derecho y hemisferio izquierdo están conectados acá abajo en la cara inferior por estas formaciones denominadas formaciones interhemisféricas, ¿ok? Entonces, las formaciones interhemisféricas van a estar dadas por el cuerpo calloso, que ya lo vimos hace un momento, por el quiasma óptico, que es esta estructura de aquí, que corresponde al origen aparente del segundo par craneal, que es el nervio óptico. Y estas cintillas, que son los tractos ópticos. Aquí vamos a ver esto, que es el tallo pituitario, que es una estructura que nace del hipotálamo juntamente con el tuber cinerio. No son estructuras nerviosas, principalmente formado por fibras nerviosas, por sustancia blanca. Y acá abajito vamos a ver estas dos eminencias denominados los cuerpos mamilares, que también forman parte del hipotálamo. Acá vemos los pedúnculos cerebelosos. Todos estos corresponden a las formaciones interhemisféricas. Vamos entonces con la primera formación interhemisférica, que es el cuerpo calloso, ¿no? Que acabamos de mencionar. Aquí vemos, ¿no? Hemos separado los hemisferios y en el fondo estamos viendo y vemos cómo pasa una gran cantidad de fibras llevando información del hemisferio izquierdo hacia el hemisferio derecho y del hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo. Entonces, este cuerpo calloso está formado por axones, ¿no? Los axones, recordemos, de las neuronas, forman las fibras.
¿Cuánto va a medir el cuerpo calloso? Va a medir de adelante hacia atrás, longitudinalmente, va a medir aproximadamente 7 centímetros. Tiene 7 centímetros de longitud. Acá veo un corte sagital, no es una vista lateral, es como si yo lo estuviera mirando de lado al cuerpo calloso. Entonces, en una vista sagital, vamos a ver que este cuerpo calloso va a estar compuesto por 3 partes. El segmento anterior, todo esto, aquí en esta imagen, el segmento anterior estaría aquí abajo, ¿no? Aquí adelante y abajo, está formado por este relieve denominado rodilla. La parte media del cuerpo calloso se denomina cuerpo o tronco, ¿no? Que en esta imagen sería esto, el cuerpo o tronco. Y el extremo posterior del cuerpo calloso se denomina rodete, también conocido como esplenio del cuerpo calloso, que estaría más o menos a este nivel, ¿no? Pero hacia adentro. Esto que vemos acá se va a ir hacia adentro. Entonces, el cuerpo calloso presenta 3 partes. La rodilla, el cuerpo, la parte central del cuerpo, llamado también tronco, y el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Vamos a ver que de la rodilla se emiten unas prolongaciones, ¿no? Que terminan en forma de punta. Esto se denomina el pico del cuerpo calloso, ¿no? Termina en un extremo puntiagudo, ¿no? En forma de pico, por eso se llama pico del cuerpo calloso. Vamos a ver que la cara inferior del cuerpo calloso se está relacionando con este espacio, ¿no? Que se denomina el ventrículo lateral. Y superiormente, la cara superior de este cuerpo calloso se va a relacionar con este segmento del cerebro que se llama la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Todo esto que rodea el cuerpo calloso se denomina la circunvolución del cíngulo, ¿ok? Que es una estructura, ¿no? De la cara medial de los hemisferios cerebrales. Acá abajo vemos también, ¿no? Por debajo de los ventrículos laterales vamos a ver esta estructura. ¿Qué sería esta estructura? Esta estructura se denomina o se llama fornix, ¿no? Está compuesto por gran cantidad de fibras también. Esto se llama fornix, así. ¿Y qué es el fornix? Ay, perdón. Fornix. El fornix no es más que un conjunto de fibras, ocupan gran espacio en los hemisferios, ¿no? Que tiene forma de letra C, hasta atrás se va a continuar. Este conjunto de fibras va a conectar al hipotálamo. A ver, es un conjunto de fibras nerviosas. Por debajo del fornix me voy a encontrar con el diencéfalo. Específicamente este segmento del diencéfalo corresponde al tálamo. Todo eso que vemos aquí, todo eso sería el tálamo, ¿ok? Y lo que está por debajo del tálamo, esto sería hipotálamo, ¿ok? Entonces, este conjunto de fibras nerviosas que se llama fornix va a conectar al hipotálamo con un segmento del lóbulo temporal del cerebro que se llama hipocampo. Conecta el hipotálamo con el hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? El hipocampo es una estructura que se encuentra dentro del lóbulo temporal y que cumple funciones de la memoria, ¿no? Es muy importante el hipocampo para la memoria, ¿ok? Pero no lo vamos, en esta imagen no se ve, ¿no? Porque está acá, ¿no? Está en el lóbulo temporal del cerebro. Es una región que ocupa, que se encuentra dentro de un segmento del cerebro, ¿no? Entonces, ese fornix lo que hace es conectar al hipocampo con el hipotálamo del diencéfalo. Entonces, el hipocampo es muy importante porque ahí se producen los procesos de aprendizaje y memoria, ¿ya? Eso sería todo del cuerpo calloso. Vamos a las otras estructuras a las que se ven más superficialmente. Vamos a ver esto de aquí. Esto de aquí representa el quiasma óptico, ¿no? Recordemos que el quiasma óptico es el origen aparente del segundo par craneal, ¿no? Que viene así esta estructura. Entonces, el quiasma óptico se originaba ¿dónde? En el globo ocular, ¿no? Las fibras, ¿no? Nacían formando al nervio óptico, que es el segundo par craneal, ¿ok? El par craneal número 2. Entonces,
nace como los nervios ópticos. Aquí, estas cintillas ópticas se entrecruzan, ¿no? Las derechas se van hacia el lado izquierdo y las fibras izquierdas se van hacia el lado derecho. Entonces, esto sería el entrecruzamiento de la fibra del nervio óptico, corresponden al quiasma óptico. Luego, este quiasma óptico se va a continuar hacia atrás, lo vemos acá, con unas cintillas que se llaman el tracto óptico, ¿ya? Entonces, este tracto óptico, ¿qué va a hacer? Va a ingresar a cada uno de los hemisferios y se va a dirigir hasta el tálamo. El tracto óptico llega hasta el tálamo y hace conexión con unas estructuras del tálamo que se llaman los cuerpos geniculados laterales. No sé si se acuerdan que los cuerpos geniculados laterales hacían conexión con el tubérculo cuadrigémino anterior del mesencéfalo, que tenía una función visual, ¿no? Pertenece a la vía visual, precisamente porque están conectándose con estos tractos, ¿no? Ingresa por aquí en la parte profunda, se conecta con esto y luego se va a dirigir para terminar en una región del lóbulo occipital. Ya. Entonces, las formaciones interhemisféricas tenemos al quiasma óptico, ¿no? Ya saben que el quiasma óptico es el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico. Posterior a eso voy a encontrar esta masa redonda que se llama tubercinerio. Este relieve de forma ovoide se forma por las fibras del hipotálamo, ¿ya? Se llama tubercinerio, del cual se va a desprender una estructura en forma de tallo. Aquí va a venir así, ¿no? Esa estructura en forma de tallo, ahí y ahí, que se llama el tallo pituitario. Esto se llama tallo pituitario. El tallo pituitario es una estructura muy importante. Acá tengo otra imagen, ¿no? Vemos, esto de aquí es tálamo, ¿no? Todo eso es el tálamo. Y esto de aquí es el hipotálamo. Todas estas estructuras corresponden al hipotálamo. Entonces, como vemos, el hipotálamo va a mandar sus fibras, ¿no? Que bajan y forman este tallito denominado el tallo pituitario. ¿Y qué va a hacer el tallo pituitario? Va a conectar al hipotálamo con la glándula denominada la hipófisis o glándula hipofisiaria, ¿no? Entonces, este tallo pituitario, que lo vemos reflejado acá en la parte anterior, sería esto, en la parte inferior, perdón, no es más que las fibras nerviosas de las neuronas que forman parte del hipotálamo, ¿no? Y lo va a conectar con esta glándula que es muy importante, que es la hipófisis. Ahora, la hipófisis es una glándula de secreción interna, ¿no? Pertenece a una glándula muy importante del sistema endocrino. Esta hipófisis va a estar separada, ¿no? Va a estar conformada por dos partes, ¿ya? La parte anterior no tiene nada que ver con el hipotálamo. La parte anterior de la glándula se llama adenohipófisis. Vamos a abreviar, ¿no? Con adenohipófisis. Y la parte posterior, que sí tiene que ver con el hipotálamo, se llama neurohipófisis. ¿Ok? La neurohipófisis es la que va a estar en relación con el hipotálamo, ¿no? Va a conectarse a través del tallo pituitario, que no es más que un conjunto de fibras, va a conectar los cuerpos neuronales de los axones con esta estructura de la hipófisis, ¿no? Entonces, la neurohipófisis forma parte del hipotálamo, no se olviden, ¿no? Secreta, ¿qué hormonas importantes secreta la hipófisis? Secreta la oxitocina, que es la hormona que se encarga de la contracción uterina en el trabajo del parto, la secreción de la leche, secreta las hormonas del crecimiento, secreta las hormonas luteinizantes en el ciclo menstrual, secreta un montón de hormonas, ¿no? Secreta como 15 hormonas, ¿ok? Entonces, ahí se va a conectar. Y acá vemos atrás, estos son los cuerpos mamilares que en este espacio se reflejan acá, ¿no? En una vista inferior, estos serían los cuerpos mamilares. Muy bien, posteriormente vamos a ver a las estructuras del mesencéfalo. Ya esto es mesencéfalo, ¿no? Aquí adelante tenemos a los pedúnculos cerebrales que conectan con el tálamo y atrás vemos a los cuerpos, a los
tubérculos cuadrigéminos o colículos cuadrigéminos, ¿no? Aquí vemos estos mesencéfalos, ¿no? Es la configuración interna del mesencéfalo, ¿no? Aquí está el acueducto de Silvio, los núcleos rojos y el locus nígero, sustancia negra, ¿ok? Pero ya esa es configuración interna del mesencéfalo. Ahora, vamos a ver que hacia atrás se va a reflejar el extremo posterior del cuerpo calloso, ¿no es? Aquí yo saco todo esto, todas estas estructuras y me voy a encontrar con el cuerpo calloso, que es lo que va a unir estos hemisferios. Entonces, este segmento del cuerpo calloso se denomina esplenio del cuerpo calloso. Y vamos a ver por último en la parte lateral un espacio, un surco que tiene forma de letra C. Este surco se denomina la hendidura cerebral de Bichat, ¿ok? Que está lleno igual de líquido cefalorraquídeo. Aquí lo vemos, ¿no? Todo esto corresponde a la hendidura cerebral de Bichat. ¿Cómo va a estar delimitado? Esta hendidura cerebral de Bichat es un espacio que va a estar limitado en la parte media por este segmento que es el esplenio o rodete del cuerpo calloso por los tubérculos cuadrigéminos. Lateralmente va a estar delimitado por los pedúnculos cerebrales y por este borde que corresponde a este lóbulo. Este es el lóbulo, es el lóbulo temporal del cerebro, ¿no? En realidad es la cara inferior del lóbulo temporal del cerebro y tiene su borde medial, entonces me va a formar este espacio. Pero este espacio no va a estar así libre, este espacio va a estar tapizado, va a estar cubierto por una prolongación de la pía madre que se llama tela coroidea, ¿no? Este espacio de la hendidura cerebral de Bichat va a estar tapizado por la tela coroidea. ¿Qué es la tela coroidea? Es una formación de la pía madre, pero no solamente está formada por pía madre la tela coroidea. La tela coroidea también va a tener gran cantidad de vasos sanguíneos y al unirse a los vasos sanguíneos, esta tela coroidea se va a engrosar y va a formar los plexos coroideos. Ya ustedes saben que los plexos coroideos secretan líquido cefalorraquídeo. Entonces todo esto va a estar tapizado por tela coroidea, ¿ok? Todo este espacio o hendidura cerebral de Bichat. Entonces ahí vemos las formaciones interhemisféricas, ¿no? Pero aquí no hemos olvidado mencionar una estructura muy importante, ¿no? Entre los pedúnculos cerebrales, que son estos, se encontraba este espacio denominado la fosa interpeduncular, ¿no? Solamente que lo estamos viendo por abajo, generalmente lo veíamos por arriba, ¿no? Esta es una vista inferior. Entonces, este espacio interpeduncular, recordemos, va a emerger este par craneal. ¿Qué par craneal sería esto? Este par craneal se denomina el tercer par craneal, ¿no? Aquí vamos a ver ese de ahí. Corresponde al tercer par craneal. ¿Cómo se llamaba el tercer par craneal? Se llamaba nervio motor ocular común, ¿no? Está emergiendo de la fosa interpeduncular. ¿Ok? ¿Qué estructura más vamos a encontrar aquí? Aquí había una pequeña fosa que se llamaba la fosa perforada posterior, ¿no? En el espacio interpeduncular. Fosa perforada posterior. ¿Y por qué se llamaba así? Porque va a estar acribillada por múltiples capilares sanguíneos. Dentro de esta fosa va a haber gran cantidad de capilares sanguíneos. ¿Ok? Estas son las formaciones interhemisféricas. ¿Ok? Ahora, pero no forma parte de las formaciones interhemisféricas, pero se encuentra en la cara inferior. Esto que vemos aquí. Perdón, todo eso. No se nota muy bien, ¿no? Eso corresponde a las cintillas olfatorias del primer par craneal, ¿no? Esto es primer par craneal, ¿ya? Par craneal número 1. Y esta masita que vamos aquí va a ser el bulbo olfatorio, que correspondía al origen aparente del primer par craneal. ¿Ok? Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están entendiendo? ¿Está todo claro? Estou entendendo tudo. Seguro. Vamos entonces. Ahora, vamos a ver
que en estas formaciones interhemisféricas se va a formar un espacio, lo vemos acá, que tiene forma de rombo. Este espacio se denomina el rombo octopeduncular, ¿ya? ¿Y cómo va a estar limitado este espacio llamado rombo octopeduncular? Hacia arriba va a estar limitado por el tracto óptico, que son fibras, ¿no?, que vienen acá del nervio óptico, del quiasma óptico. Entonces, superiormente va a estar limitado por el tracto óptico. Inferiormente va a estar limitado por los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Entonces, entre el tracto óptico y los pedúnculos cerebelosos se va a formar este espacio denominado el rombo octopeduncular. ¿Y qué vamos a ver en este espacio llamado rombo octopeduncular? Vamos a ver estructuras del hipotálamo, como son el tubercinerio, vamos a ver el tallo pituitario y los cuerpos mamilares, ¿no? Acá atrás vamos a ver la sustancia perforada posterior y en esta imagen no se encuentra, pero aquí no, emergía o salía de aquí el tercer par craneal, ¿no? Que es el nervio motor ocular común, tercer par, ¿no? Entonces esas estructuras forman parte del espacio denominado rombo octopeduncular. Entonces ya hemos descrito, ¿no? Hacia adelante vamos a ver que se reflejan, no forma obviamente parte del rombo octopeduncular, ¿no? Pero ya aprovechando esta imagen vamos a ver que podemos observar, se apoya las cintillas del nervio olfatorio, ¿no? Aquí vemos, todo esto sería el bulbo olfatorio, las cintillas olfatorias, ¿no?, que pertenecen al primer par craneal. Estas vienen ¿de dónde? Vienen de las fosas nasales, ¿no? Ya. Ahora vamos a estudiar al cerebro por hemisferios, ¿no? El hemisferio son estructuras que forman el cerebro que están separadas por la cisura interhemisférica y unidas por el cuerpo calloso, que en esta imagen lateral sería esto, el cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces los hemisferios me van a presentar una cara lateral, una cara inferior y una cara medial, ¿no? Cada uno de estos hemisferios presenta dos caras, en realidad tres, ¿no? Lateral hacia afuera, medial hacia adentro y inferior hacia abajo, ¿no? Y también vamos a ver que tienen un borde. Este borde que se va hacia arriba sería el borde superior o borde circunferencial. Y hacia abajo, todo esto corresponde al borde inferior, ¿no? Aquí abajo todo eso sería borde inferior. Todo esto está formado, viene siendo el borde inferior. ¿Ok? Borde superior, borde inferior. Cara medial, cara lateral, cara inferior. Entonces vamos a ir describiendo la cara lateral. ¿Ya? La cara lateral dijimos que estaba formada por múltiples surcos que lo delimitan en circunvoluciones. Pero vamos a encontrar tres surcos que son profundos llamados cisuras que los van a dividir en lóbulos. ¿Ok? Por ejemplo, de la cara inferior nace este surco bastante profundo llamado la fisura lateral o de Silvio. Esta fisura lateral o de Silvio va a separar al hemisferio en dos lóbulos. Hacia adelante el lóbulo frontal y hacia abajo el lóbulo temporal. En la parte media del borde superior vamos a ver que nace una fisura que es muy profunda llamada la cisura central o cisura de Rolando. Nace en el borde superior y desciende por la cara lateral casi llegando a toparse con la fisura lateral o de Silvio. Esta cisura central o de Rolando va a dividir al cerebro en dos lóbulos. Hacia adelante el lóbulo frontal y hacia atrás el lóbulo parietal. Ahora, en el extremo posterior del borde superior, hacia atrás, voy a encontrar esta fisura denominada la fisura parieto-occipital lateral. No, si se llama parieto-occipital lateral, debe haber una medial, ¿no? Esta fisura viene de la parte interna del cerebro, ¿no? De la cara medial del hemisferio, da la vuelta y es cortita acá afuera, ¿no? Es pequeña. Entonces, esta fisura parieto-occipital lateral va a delimitar o va a separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital, ¿no?
Muy bien, entonces tenemos 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Ahora vamos a ver un poco esta fisura de Silvio, ¿no? La fisura o cisura de Silvio nace en la cara inferior del hemisferio. Como vemos, viene acá, tiene 2 porciones, una porción inferior que se denomina valle silviano, luego se dirige hacia afuera y se continúa por la cara lateral, ¿no?, del hemisferio, mostrándonos su porción lateral. Entonces vamos a decir que esta fisura de Silvio tiene 2 porciones, una porción inferior o valle silviano y una porción lateral. Esta porción inferior, que solo se la puede ver por la cara inferior del cerebro, tiene aproximadamente o mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, mientras que la porción lateral, que es mucho más larga, mide aproximadamente 7 centímetros de longitud. Entonces, entre las dos van a medir aproximadamente 9 centímetros. Es todo lo que mide la cisura de Silvio. Dentro de esta cisura yo voy a encontrar una arteria muy importante que irriga la parte media del cerebro, que se denomina la arteria cerebral media, también conocida como arteria silviana. Ok, vemos que en la cara inferior esta cisura de Silvio o valle silviano va a separar el segmento oral. Ok, pero lo más importante es que hay un quinto lóbulo que está escondido dentro de la fisura de Silvio, de la porción lateral de la fisura de Silvio. Entonces yo aquí abro la fisura, yo la separo, como vemos acá, y me voy a encontrar con el quinto lóbulo del cerebro que corresponde al lóbulo de la ínsula. Entonces el lóbulo de la ínsula no se ve por la cara externa, ¿no? Es profundo, se encuentra dentro de la porción lateral de la fisura de Silvio. Eso es muy importante que sepan. Bien, entonces vamos a hablar de esta otra cisura, que es la cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando nace a nivel de la parte media del borde superior, del cerebro, baja, desciende, mide aproximadamente 7 centímetros de longitud y presenta 3 curvaturas, ¿no? Una primera curvatura es convexa hacia adelante, esta es una vista superior, ¿no? Es convexa hacia adelante, la segunda curvatura es convexa hacia atrás y la tercera curvatura es convexa nuevamente hacia adelante. Entonces presenta una curvatura superior, una curvatura media y una curvatura inferior. 3 curvaturas, superior, media e inferior. Ok, recordemos que esta cisura central o de Rolando va a separar al cerebro en 2 lóbulos, lóbulo frontal y lóbulo parietal. Bien, entonces aquí tenemos los 5 lóbulos que forman parte, los 5 lóbulos que forman la estructura del cerebro, ¿no? Hacia adelante, estos lóbulos, por si acaso, se relacionan con los huesos del cráneo, por eso reciben el mismo nombre, ¿no? Entonces, hacia adelante vamos a tener al lóbulo frontal, que se relaciona con el hueso frontal que viene aquí adelante. Hacia arriba y hacia afuera vamos a tener al lóbulo parietal, que se relaciona con el hueso parietal. Hacia atrás vamos a tener al lóbulo occipital, que se relaciona con el hueso occipital. Hacia abajo vamos a tener al lóbulo temporal, ¿no?, que está igual en relación con el hueso temporal. Y adentro de la cisura de Silvio, no se olviden, estos son lóbulos que se aprecian por la superficie externa. Pero por dentro de la cisura de Silvio me voy a encontrar con el quinto lóbulo, llamado el lóbulo de... Lóbulo frontal. Muy bien. ¿Cómo se llama esa cisura o esa fisura? No, esa es la cisura de Rolando, nace del borde superior. Todo esto es el borde superior del cerebro, ¿no ves? Nace de la parte media del borde superior, desciende hacia abajo, esa es la cisura de Rolando. Y esta cisura de Silvio, pues esa es la cisura de Silvio, ¿no? La cisura de Silvio viene de la parte interna, de la cara inferior, viene y da la vuelta, ¿no? Está en la parte lateral, esa es la cisura de Silvio, ¿no? Está en relación con una arteria, que es la arteria cerebral media. Ahora, dentro de la cisura de Silvio, ¿qué encontrábamos si yo la separo?
encontrábamos a este lóbulo, no se olviden, al lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Bien, chicos.